Dice el refrán que no es oro todo lo que reluce, no es oro todo lo que reluce. ¿A quién no le ha ocurrido algo así, por ejemplo, con una pieza de fruta? Ahora en el verano estamos con el melón y la sandía, y vas, compras ese melón o esa sandía que tan buena pinta tiene, y te has gastado dinero porque ahora han subido de precio en comparación a otros años, y cuando lo cortas te das cuenta que no estaba bueno, que estaba o muy verde o muy maduro, que algo tenía que no está bueno. También puede suceder por el otro lado, ves un plátano de esos que está negro, que hay mucha gente que dice, uy, eso estará malo, y luego lo abres y está perfecto por dentro, está muy bueno, dulce y buenísimo. Y no solamente pasa con las frutas, y si solo fuera eso, pues no sería gran problema. El problema es que pasa muchas veces con las personas, con cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo que le da mucha importancia a la fachada, mucha importancia a la imagen, a lo exterior e incluso a lo físico. Los medios de comunicación nos lavan el cerebro continuamente diciendo que lo importante es lo físico. Y cualquier anuncio que hacen de cualquier cosa, lo importante es lo físico, lo exterior. Nos comen la cabeza con eso, y entonces muchas veces nos pasa eso con los que nos rodean, y nos fijamos en lo exterior. Vemos a personas que quizá tienen muy buena apariencia, quizás son apuestos o guapos, o decimos, no, que mira, se cuidan, son arreglados, o personas que hablan muy bien, que tienen labia, tienen buen vocabulario, saben hablar, o quizá personas que vienen de buena familia, o quizá ahora con las redes sociales vemos personas que su vida parece ser, mira qué buena vida tienen, qué buena persona, porque solo vemos lo que es lo exterior. Y nos impresiona, como se suele decir, dan el pego, y decimos, wow, con estas personas, y automáticamente nuestra mente hace un juicio, y llegamos a una conclusión sobre estas personas, porque vemos lo que está delante de nuestros ojos. Vemos a ciertas personas y decimos, esta persona es que parece tan alegre, debe ser tan divertida, o esta persona debe ser muy generosa, por lo que veo en el exterior. O incluso, como cristianos decimos, esta persona debe ser tan buena cristiana, por lo que vemos en el exterior. Pero luego pasa mucho, que pasa un poco de tiempo, y el tiempo pone muchas veces a cada persona en su sitio, el tiempo pasa y nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que estábamos equivocados, que era todo fachada, eran todo apariencias. Nos damos cuenta que no es oro todo lo que reluce. Y nos damos cuenta de esa frase, esa palabra que dijo Cristo en los Evangelios, en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí, debemos juzgar, pero con justo juicio, con discernimiento. Y Dios nos dice, cuidado con llegar a conclusiones precipitadas solamente por lo que está delante de nuestros ojos. ¿Y cuántas veces nos engañan las apariencias? Nos pueden engañar a nosotros, pero a Dios no le engañan las apariencias. De eso nada. A Dios no le engañan las apariencias. Para nada. Dios es el Dios creador, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el Dios que nadie le engaña. Y Él ve mucho más allá de las apariencias. Dios mira el corazón. Lo hemos leído hoy. En 1 Samuel 16, versículo 7, Dios mira el corazón. Dios no mira lo que está delante de los ojos, Dios mira el corazón. Y cuando se refiere corazón, no se refiere a ese músculo que tenemos, que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a ese centro de control de nuestro ser, a ese centro del que salen nuestras intenciones, nuestros pensamientos, después nuestras palabras y nuestros hechos, lo que controla nuestro ser, eso es el corazón. Y sabes que Dios es el que formó el corazón, Dios lo formó, Dios nos creó, espíritu y cuerpo lo creó Dios, y por eso Dios también es el que escudriña la mente y el corazón, Él lo examina, Él lo sabe. Por eso el 1 Corintios 4:5 nos dice que un día a todos los que estamos aquí, Dios revelará, Dios manifestará las intenciones del corazón. No solamente tus hechos que has hecho exteriormente, sino que Dios manifestará las intenciones de tu corazón. Por eso el salmista David en el Salmo 26 dijo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. No dice, prueba mis hechos a ver si están bien, sino que dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La iglesia primitiva, después de Cristo, cuando Cristo vino y la iglesia y los primeros cristianos estaban ahí,
Ellos reconocieron esto. Cuando tuvieron que hacer una elección allí para el sucesor de Judas, nos dice Hechos 1:24 que oraron, y quizás estaban pensando en este texto en 1 Samuel 16, y dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dios conoce el corazón. Ellos decían: nosotros solo podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, quizá podemos ver un poco más, pero tú sabes el corazón, así que tú eliges, Señor. Entonces, si Dios mira el corazón, si Dios ve tu corazón, lo que estás pensando ahora mismo, Dios lo ve. Si Dios mira el corazón, entonces deberíamos prestarle más atención al corazón de lo que le prestamos a lo externo. Lo dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nos gusta guardar nuestra casa, por eso cerramos con llave. Nos gusta guardar nuestro coche y lo limpiamos y lo mantenemos bien. Nos gusta guardar nuestra familia, por supuesto. Nos gusta guardar nuestra apariencia y nos vestimos, nos arreglamos y nos duchamos. Pero Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no se refiere al corazón físico, sino al corazón, el centro de tu ser, de donde sale todo lo que hay en tu vida. Guarda tu corazón, porque ¿sabes qué? Si guardas tu corazón, todas las otras cosas, todas las otras áreas de tu vida se guardarán solas si has guardado tu corazón. Y sabes que es muy fácil traer nuestros cuerpos aquí al Señor el domingo por la mañana, pero es más difícil traerle nuestros corazones. Eso es mucho más difícil. Es fácil traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero es más difícil llevarle a Dios todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y es que tenemos que darle más importancia, mucha más importancia al corazón. Lo más importante no es lo que tú pareces ser, sino lo que tú eres en realidad. Y eso lo revela tu corazón. Eso es lo que hay en tu corazón. La semana pasada, no sé si os acordáis, vimos cómo Saúl lo que tenía era una religión. Es lo que tenía. Y vimos que tener una relación con Dios es mucho más importante que tener una religión sobre Dios. Eso es mucho más importante. Saúl era religioso, pero fue desechado porque se preocupaba más por los sacrificios religiosos externos, lo que la gente ve, que por su relación con Dios. Le preocupaban más las apariencias que el corazón. Eso es lo que le preocupaba a Saúl. Y por eso este capítulo y este versículo 7 está justo en el lugar correcto ahora. Después de ver esto de cómo era Saúl, vemos ahora lo que Dios quería en el rey. Esta serie que estamos haciendo de primera y segunda de Samuel la hemos titulado El corazón del rey. Cada sermón que estamos predicando habla, quizás lo podéis ver ahí, arriba, el corazón del rey. Es como hemos titulado esta serie, porque queremos ver cómo era, qué era lo que estaba buscando Dios en un rey. Que en la búsqueda de un rey Dios no estaba buscando grandes dones, Dios no estaba buscando grandes potenciales, Él estaba buscando hombres humildes con corazones humildes. Dios no estaba mirando a las apariencias, al exterior, sino al interior. Dios no estaba buscando una religión externa, sino una relación con Él. Hemos empezado el estudio de hoy recordando que no es oro todo lo que reluce, que nosotros miramos lo que hay delante de nuestros ojos, pero que Dios mira el corazón. Y en este libro de Primera de Samuel y también Segunda de Samuel, Dios habla del corazón del rey que Él estaba buscando, y también de su propio corazón, el corazón del Rey de Reyes, que es nuestro Dios. Y si algo queremos ver en el día de hoy, es que Dios mira tu corazón y no tanto tus apariencias, y por eso debemos entregarle a Dios nuestro corazón para que Él lo salve, si es que no lo conocemos aún, para que Él nos llene y para que Dios nos haga tener un corazón de bendición. Lo primero que queremos ver en este día es que Dios mira el corazón y no lo que mira el hombre. Lo vamos a poner ahí: Dios mira el corazón y no lo que mira el hombre. Dios no está mirando lo que miramos los hombres. El capítulo 15 acaba, aquí de Primera de Samuel, acaba con una declaración muy triste, y es que dice que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dios se arrepentía, quizá nos puede sonar extraño, pero también lo leemos en Génesis 6:6, que dijo: Dios se arrepentía de haber hecho hombre en la tierra. Y podemos pensar, ¿cómo es que Dios se puede arrepentir de algo? ¿Es que Dios se equivoca o que Dios peca y luego tiene que arrepentirse? Por supuesto que no. Es más, en 1 Samuel 15 y el versículo 29,
Dice ahí Samuel que Dios no es hombre para que mienta ni que se arrepienta, porque Él es la gloria de Israel. Entonces decimos, ¿en qué quedamos? ¿Dios se arrepiente o no? Pues la respuesta a esta aparente contradicción, la Biblia no tiene contradicciones, esto es solo aparente, es que el arrepentimiento de Dios no es como el nuestro. Nosotros, cuando nos arrepentimos, cambiamos. Cuando nos arrepentimos de verdad, dejamos el pecado para seguir a Cristo, pero Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia, Él no puede cambiar en sus atributos. Nuestro arrepentimiento es un cambio de propósito. Deseábamos lo malo y ahora deseamos lo bueno. El arrepentimiento de Dios no es que Él sufre ningún cambio, es un cambio de método. No es que Él sufre ningún cambio en Él, es un cambio de método porque ha habido un cambio en el hombre. El que había cambiado aquí era Saúl. Dios no había cambiado, Saúl había cambiado, había ahora desobedecido a Dios, se había alejado de Él y por eso Dios cambió su relación con Saúl. Por eso leemos estas palabras, que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por Israel. Unas palabras por rey en Israel, unas palabras tristes. Pero en el capítulo 16 empiezan las buenas noticias. Porque Dios habla con Samuel y Dios le habla de este príncipe, de este rey que iba a venir. Dios interviene. Igual que con nuestro pecado son las malas noticias, pero el Evangelio trae las buenas noticias de que Dios interviene, de que Dios manda un rey que es Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Y así en el versículo 1 al 3 nos encontramos con Samuel que estaba llorando a Saúl. Samuel sabemos que era un hombre de oración, un hombre que se dedicaba a orar, un hombre que se daba cuenta de lo que era lo importante, no lo exterior y el aparentar, sino lo que pasa en el aposento, esas oraciones. Y Samuel estaba llorando por Saúl. ¿Por qué cosas lloraría? Pues por cómo Saúl había llevado a la nación, por cómo estaba el país ahora, pero también lloraría por cómo estaba el corazón de Saúl, por el estado eterno del alma de Saúl en su rebeldía y en su obstinación. Y sin duda necesitamos en la iglesia de hoy más Samueles, más hombres de oración que lloren y oren en oración por las almas perdidas. Samuel había aprendido esto de su madre. ¿Os acordáis de Ana en el primer capítulo? Cómo derramaba su corazón delante de Jehová. Y Samuel seguía en sus pasos. Y es lo que necesitamos en la iglesia hoy en día. Ahora Samuel en su oración, en cierta manera estaba mirando lo que tenía delante de sí. Él miraba a Saúl y estaría orando para que Saúl se arrepintiera y fuera restaurado. Eso es lo que Saúl pensaba que sería el mejor plan. Pero Dios le dice que no. Ese no era el plan de Dios, el restaurar a Saúl. A veces nos ocurre, nos encerramos en nuestras peticiones a Dios y no nos damos cuenta de que muchas veces sus caminos no son nuestros caminos. Así que Dios le dice a Samuel esto que iba a hacer. De sus hijos, de los hijos de Isaí me he provisto para que haya un rey. Dios provee el rey. Igual que con Abraham Dios proveyó el cordero de holocausto, igual aquí Dios provee el rey, igual en el Nuevo Testamento Dios manda a Cristo y Él provee el cordero, el rey que nos salva. Y Samuel se tiene que dar cuenta de esto. Samuel dice, pero es que Saúl me va a matar. Saúl me va a matar si se entera de que yo voy a ungir a otro rey. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Dios le dice cómo hacerlo. Dios no le dice que mienta, sino que Él solo informe del sacrificio que va a hacer. Para ir de donde vivía Samuel hasta Belén tenía que pasar por la ciudad de Saúl. Así que Saúl se iba a enterar de esto, pero Dios le dice, tú dile que vas a hacer un sacrificio, que es lo que vas a hacer. Y no tenía que decirle todo lo que iba a hacer. Y el silencio muchas veces es lo más sabio. Samuel así que va a hacer este sacrificio, llega a Belén, la gente de Belén se asusta porque dice, Samuel no se lleva bien con Saúl, ¿qué va a pasar aquí? Pero Samuel dice, vamos a hacer un sacrificio, y llama a la familia de Isaí especial. La familia de Isaí va a ser la familia con la que Samuel va a hacer este sacrificio de un cordero y va a tener una comida con toda esta familia. Y aparecen los hijos de Isaí. Y Samuel los ve y dice, aquí tiene que estar el rey de Israel. Pero tenemos que darnos cuenta de que Dios no mira lo que mira el hombre mira las apariencias. El hombre mira las apariencias y por eso en el versículo 7 Jehová le dice a Samuel, no mires a su parecer. Nosotros miramos las apariencias. Es muy curioso que Samuel, habiéndose decepcionado de Saúl, que era alto y fuerte y hermoso, seguía pensando igual, el nuevo rey de Israel pues tiene que ser así, alto y fuerte. Miraba a su parecer. Por eso cuando ve a Eliab piensa eso. La apariencia era lo importante. Y aquí tenemos una palabra para cada uno de nosotros de que Dios no mira las apariencias.
Dios mira el corazón. Por supuesto, el corazón tendrá un efecto en la apariencia, pero Dios no está mirando lo de afuera solamente. E incluso a los jóvenes. Es un buen consejo para los jóvenes. Cuando estés buscando en el futuro una futura esposa o esposo, no os dejéis llevar por las apariencias. Si lo único que hay en un chico o una chica es exterior, su aspecto físico, sus ojos bonitos o las palabras que dice, si todo es exterior, mucho cuidado. ¿Cómo está su corazón? Y más importante, ¿tiene un corazón que ama al Señor? Eso es lo que realmente importa. Y era vergonzoso en cierta manera que Samuel aún siguiera pensando en lo exterior cuando Saúl le había defraudado, pero aún más vergonzoso para Isaí, el padre de David, que en este sacrificio que Samuel venía, él deje a David a un lado, que coja a todos sus otros hijos, que él pensaba, estos otros hijos son los que van a hacer grandes cosas. David no sirve para nada, y lo deja allí con las ovejas, olvidado y despreciado. Qué triste que el mismo Isaí no conociera a su hijo. El hombre mira las apariencias y el hombre mira también el potencial. ¿Por qué? Porque aquí le dice Dios, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a lo alto de su estatura, dice en el versículo 7. En esos tiempos tener mucha estatura era una ventaja tremenda, porque no habían armas de fuego como ahora, y todos los que tenían altura tenían una grandísima ventaja en todo. Podrían trabajar mejor, podrían más que nada luchar mejor. Siempre iba a ganar el más alto, el más grande. Así que cuando Samuel vio a Eliab, el primer hijo, dijo, aquí tiene que estar el rey de Israel. Y lo dijo incluso delante de todos, lo cual fue una metidura de pata porque este no era el elegido de Dios. Y muchas veces pensamos eso. ¡Ay, esta persona tiene tanto potencial! Las personas altas en ese tiempo tenían un potencial grandísimo para la guerra. Y vemos a personas y decimos, esa persona tiene tanto potencial para el Señor. Lo he escuchado a gente diciendo, esa persona es que mira, es que es inteligente, es que tiene una buenísima memoria, es que tiene don de gentes, es agradable, puede hablar en público sin problema, es que incluso tiene dones con la música, toca la guitarra, canta bien, hay tanto potencial en esa persona, solo le falta que se entregue al Señor. Pues no, si no tiene lo importante, lo demás no sirve de nada, no tiene nada, lo importante es que su corazón esté entregado al Señor. A Dios no le impresionan esas cosas. Es más, Dios aquí en el versículo 7 dice, yo lo desecho. Yo desecho todas estas cosas externas. Dios mira el corazón. Y ahí que pasan los 7 hijos de Isaí y Dios dice, este no, este tampoco. Ah, pero son con grandes potenciales. Mira su altura, mira sus manos, mira tal. Y Dios dice, no, porque Dios mira el corazón. Y Dios no había elegido allí a ninguno de estos hijos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey? Porque para Dios no se trata de apariencias, sino se trata del corazón. ¿Dónde estaba el rey? Pues para encontrar al rey tenemos que salir de Belén. Tenemos que salir de Belén porque el elegido de Dios estaba en el campo cuidando a las ovejas. Y es que quiero recalcar en el día de hoy que que no son los grandes dones lo que Dios recompensa, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. Y lo voy a repetir. Esto fue una frase de Robert Murray McCheyne, un predicador escocés de hace 2 siglos. Dijo, no son los grandes dones lo que Dios recompensa, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. Y aquí encontramos un varón, un joven, un chaval, un muchacho, diríamos, llamado David, que quizá no tenía grandes dones como los demás, pero tenía grandes semejanzas con Jesucristo. Es más, es uno de los anticipo de las imágenes más claras de Cristo en todas las Escrituras. Dios había obrado en el corazón de David. David antes tenía un corazón pecaminoso, nació como todos nosotros en pecado, pero Dios le había salvado, lo había salvado y transformado por su gracia. Así que vamos a ir fuera de Belén y encontramos a un chaval, a un varón, pastor de ovejas, dedicándose a este oficio y las cuidaba bien, las protegía de los leones o de los osos o de los lobos. Pero había aprendido más que nada que sí él era pastor, pero que el Señor era su pastor. Por eso nada le faltaría, como escribió en ese Salmo 23, que quizá lo escribió en estos años de su juventud, allí cuidando las ovejas. Y Cristo es el buen pastor de las ovejas. David se parecía a Cristo. David era también humilde. Cuando Samuel venía, pero él aceptaba sin reproche este trabajo de ir a cuidar las ovejas, un trabajo que puede parecer pequeño e insignificante. No buscaba grandezas,
sino que aceptaba este trabajo. No tenía más alto concepto de sí del que debía tener, era manso y humilde como Cristo, como Cristo. También fue manso y humilde, perfectamente. David era despreciado. En este momento tan importante para la familia de Isaí, el momento más importante de la historia de esta familia, David es mandado fuera. Seguramente sabían que Samuel venía. Cuando la gente hacía viajes, había caballos y tal, y gente que iba a caballos que iba anunciando a las personas que venía, porque había en esos caminos. Es decir, seguramente lo sabían, pero su padre y sus hermanos lo desprecian y lo mandan fuera a cuidar las ovejas. Fue despreciado como alguien que no tenía importancia, alguien que incluso estaba fuera de la familia, como Cristo fue despreciado por sus hermanos. Prácticamente lo echaron fuera. David era también obediente a su padre, haciendo una labor pequeña, insignificante al parecer, pero siendo fiel en ella. Así como Cristo fue obediente a su padre. Y David amaba la ley de Dios. Es muy curioso, lees los salmos y está impregnado los salmos de la ley de Dios. Salmo 19 habla de la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, los mandamientos de Jehová son rectos, y habla tanto de la ley de Dios. ¿De dónde sabía David esto? Si el mismo Saúl, que era un rey y tenía que haber escrito la ley, no la sabía. Pues quizá podemos pensar que David de alguna manera tendría una copia de la ley de Dios, y allí, en el campo, a la luz del día o a la luz de las estrellas, ahí él intentaba leer ese libro, leer la ley de Dios. Porque al leer los salmos sabes que aquí hay alguien que conoce a Dios. Y allí lo encontramos, a este muchacho, a este joven, allí en las afueras de Belén. Y eso nos hace pensar, muchos años después, también en las afueras de Belén quizás, en un establo, encontramos al Rey de Reyes, a Cristo. También unos pastores que iban buscando un rey y lo encontraron allí, humilde, pobre y despreciado, pero amado por su Padre, porque ¿saben lo que significa el nombre David? Significa amado, amado. Y así David fue amado por Dios, su Padre Celestial. Dios se fija en lo pequeño, en lo humilde. En Isaías 57:15 dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿con quién habita Dios? Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y el corazón de los quebrantados. Isaías 66 dice Dios: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso era David. Eso era David. Quizá no tenía grandes dones, pero tenía grandes semejanzas con Jesucristo. ¿Quieres saber lo que realmente eres? ¿Lo quieres saber? Sabes que tú eres lo que eres cuando estás solo. No cuando estás aquí con todos los hermanos que pueden mostrar una buena apariencia. No eres lo que eres cuando todo el mundo te ven, sino cuando estás a solas. Cuando incluso estás a solas hablando con Dios. Eso es lo que eres. No una fachada, no bonitas palabras. Dios mira tu corazón. Dios no mira lo que mira los hombres. En segundo lugar, Dios mira el corazón y lo llena con su espíritu. Y lo vemos eso en los versículos 12 y 13. Leemos ahí que envían por David. Ninguno de los otros hermanos Dios lo había escogido. Envían por David, el que está con las ovejas, y le hacen entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Dios le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es el rey que yo tengo para mi nación, este es. Menos mal que Dios había acompañado a Samuel, porque Samuel no hubiera tenido ni idea de a quién ungir. Así que entra David, y David era el elegido. Aunque su padre y sus hermanos lo habían despreciado, Dios lo amó, Dios lo había amado. Y a partir de aquí, a partir de este punto en el libro de Samuel, cambia completamente quién es el protagonista aquí. Por supuesto, el protagonista es Dios en todo el libro, en toda la palabra, pero el protagonista humano aquí ahora es David. Se nos cuenta la historia de David, y es muy interesante que lo primero que encontramos de David, cuando David viene y es ungido, es que Dios lo llena con su espíritu. El espíritu de Jehová viene sobre David y nos hace darnos cuenta de la importancia de ser llenos del Espíritu, de la importancia que tenemos de clamar cada día a Dios: Dios, lléname de tu Espíritu. Dios, necesito poder para hablarle a mis compañeros, hablarle a mis vecinos. Dios, necesito sabiduría para enfrentar este problema. Dios, necesito tu provisión, necesito amor para enfrentar este enemigo. Todo eso lo da
el Espíritu Santo. Dios, necesito tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. El corazón de David, que había sido anteriormente transformado, que antes era un corazón sucio que Dios había limpiado, un corazón duro que Dios había enternecido. Perdón, hay gente llamando porque quizá han visto algo y me están llamando, pero bueno. El corazón de David había sido transformado. Y otro sello, los sellos de la salvación del alma, es un corazón transformado y que el Espíritu viene a morar a esa vida. Y ese Espíritu que ya había obrado en la vida de David, aquí viene y le llena y lo capacita para el servicio que tenía por delante. Por eso decimos, no son los grandes dones que Dios recompensa, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere, dice el Nuevo Testamento, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. David tenía un corazón dispuesto a ser llenado por Dios. Dios miró su corazón, el corazón que Dios había cambiado, y era un corazón que ahora estaba dispuesto a ser llenado por Dios. ¿Tienes tú un corazón así? Que le dice a Dios, Dios, lléname con tu Espíritu. En el Salmo 108, un salmo de David, empieza David diciendo, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. ¿Hay algo para hacer en la iglesia? ¿Está tu corazón dispuesto? ¿Hay un alma por alcanzar? ¿Está tu corazón dispuesto? ¿Hay un servicio que hacer? ¿Está tu corazón dispuesto? Pero es más, en el Salmo 42 dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene tu corazón esa sed del Dios vivo? Así era el corazón de David, un corazón que estaba sediento, pero no del mundo, sediento de Dios. En otro salmo se dice que Dios le dice a su pueblo, abre tu boca y yo la llenaré. Y David estaba diciendo, abro mi corazón, llénalo, Señor. Y así hizo Dios. Así hizo Dios, llenó su corazón del Espíritu de Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está lleno o está vacío? Quizá dices, pues la verdad muchas veces me siento vacío. ¿Te sientes vacío? Pues te aseguro que la única manera de que te sientas lleno en esta vida es que seas lleno del Espíritu. Esa es la única manera de vivir una vida plena en esta vida, una vida con sentido, una vida con propósito de verdad, es vivir en el Espíritu Santo y que Él nos llene. Por eso pudieron decir de David, ese criado que luego veremos que habló sobre David, dice en el versículo 18, y Jehová está con él. Eso es lo que hacía la diferencia en David, es que Jehová estaba con él, es que Dios en su espíritu estaba en David. Ese era el testimonio de David. Y por supuesto David aquí nos está ilustrando a Cristo, el hijo de David, Cristo el gran rey, Cristo el gran pastor de las ovejas. Cuando Cristo vino a esta tierra, la Biblia nos dice que Él fue lleno del Espíritu, sin medida, de una manera perfecta y plena. En Lucas 4 se habla bastante de eso. Iba a ir al texto, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de su bautismo fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, antes de las tentaciones y después de las tentaciones. Y siempre Jesús estaba lleno del poder y lleno del Espíritu Santo. Y después en Lucas 4:18, un poco después, Cristo va y predica la palabra y dice estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Un corazón que Dios llena, tenemos que darnos cuenta que no lo llena por el mero hecho de que esté lleno, sino que lo llena para que sea útil, para que sea de bendición. Lo que hay en el corazón al final, aunque se intente disimular con apariencias y fachada, al final sale afuera. Al final sale afuera. Sí que es verdad que puede ser que veamos las apariencias por un tiempo, pero al final va a salir afuera. Y alguien que tiene el corazón lleno de los deseos de la carne, fuera van a salir las obras de la carne. Alguien que tiene el corazón lleno del Espíritu Santo, fuera van a salir las obras del Espíritu y el fruto del Espíritu. Ya lo dijo Cristo en Mateo 12. A los hipócritas fariseos que venían, Cristo les dijo, generación de víboras. No son pocas palabras las que dice Cristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando Dios, que mira el corazón, cuando Dios se encuentra con un corazón dispuesto y abierto al Señor, Dios lo llena con su Espíritu. Pero en tercer lugar, ya acabamos diciendo que Dios mira el corazón y lo hace de bendición. Dios mira el corazón y lo hace de bendición. Y en el versículo 14 tenemos una escena distinta. Ahora se nos habla de Saúl y de un corazón suyo, un corazón apartado de Dios. Y vemos la maldición de un corazón apartado de Dios. Dios permite que un espíritu malo atormente a Saúl. Esto le causa un desorden nervioso que estaba atormentado. Ahora, Dios en el pasado había obrado en el corazón de Saúl. Se nos dice que le había cambiado el corazón, lo vimos hace unas semanas, que después había sido lleno de alguna manera del Espíritu. Saúl había profetizado, había luchado para Dios, pero Saúl rechazó todas estas cosas y estas influencias y estas obras de Dios, lo rechazó. Y demostró que, según creo, no había ocurrido un nuevo nacimiento, una obra verdadera de regeneración en su vida. Porque Saúl no buscó a Dios después, dejó a Dios a un lado y dejó la palabra de Dios a un lado. Es que ni conocía la ley de Dios y desechaba todo lo que era de Dios y solo quería lo suyo propio en su orgullo. Se volvió enemigo de Dios y lo fue hasta el final de sus días. No hubo arrepentimiento, no hubo contrición, no hubo confesión. Y esto nos muestra que en realidad no era un hijo de Dios. Y me recuerda mucho a esa parábola o esa ilustración que dio Cristo en el Nuevo Testamento, hablando de alguien que tenía un espíritu inmundo y ese espíritu inmundo había salido. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Esta persona había sido libre. Que podemos ver cuando un pecador está en su pecado y al parecer, a los ojos de la gente, deja esos pecados y parece haber arrepentimiento. Pero Dios dice, cuando el espíritu inmundo, Cristo dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cuántos hay que por un tiempo dejan sus malos hábitos, sus malos procederes, sus pecados, parece que los dejan y dice, voy a dejar esto, pero no se llenan de Dios, no acuden a Dios, no buscan a Dios, no le buscan al único que les puede llenar y dejan su casa, dejan su corazón desocupada, barrida y adornada. Dejan a Dios, al fin y al cabo. Y dice Cristo, entonces este espíritu va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y esto es prácticamente lo que le ocurrió a Saúl. Dios había obrado en su vida, Dios le había mostrado su camino, Dios, y al parecer había habido un cambio aparente en su vida, pero en vez de acudir a Dios, en vez de llenarse de Dios, en vez de buscar a Dios, buscó su orgullo, buscó sus ideas, buscó su rebeldía y obstinación. Y su estado de después fue mucho peor que el primero. Te digo, si Dios ha obrado en tu corazón, pero le rechazas, mucho cuidado porque te expones a algo mucho peor de lo que tenías antes de que Dios obrara en tu corazón. Y encontramos ahora esta segunda escena de este problema que tenía Saúl, y al leerla nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el autor, por qué el Espíritu Santo pone aquí esta escena? ¿No hubiera sido mejor que David es lleno del Espíritu Santo y después llegamos ya a David contra Goliat, ese momento cúlmine, ese momento cumbre de todo este libro, que David vence a Goliat? Pero Dios quería mostrar antes de eso el corazón que él había llenado, que era un corazón obediente, humilde, dispuesto incluso en tareas pequeñas, como cuidar ovejas o como ir delante del rey a tocar un instrumento musical. Quería mostrar los frutos del Espíritu en su vida. Dios quería también que la influencia de su Espíritu incluso estuviera en la corte del rey. Así que leemos que Saúl está en esta condición tan mala, pero hay un criado suyo que conoce a David, la providencia de Dios, justo conoce a David. Y este criado le habla bien, le habla de que es valiente y vigoroso, hombre de guerra, que es prudente en sus palabras y hermoso, y que Jehová está con él, lo más importante. Y vemos aquí la bendición de un corazón entregado a Dios.
En Saúl vemos la maldición de un corazón apartado de Dios, pero en David vemos la bendición de un corazón entregado a Dios. Y el corazón de David es un corazón que acude a la necesidad. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, versículo 21. David podía haber dicho, vamos a ver, yo soy aquí el ungido de Dios, yo soy aquí el que ha sido lleno del Espíritu, yo soy aquí el que Samuel quiere que yo sea el próximo rey de Israel. ¿Yo cómo voy a ir ahí delante del rey para ponerme sumiso a tocar el arpa cuando él quiera? Yo no voy a hacer eso. Pero no, el corazón de David, un corazón humilde, fue un corazón que acudió a la necesidad, se puso sumiso bajo Saúl. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón humilde que acude y que ayuda cuando hay necesidades. Pero es también un corazón que ama, porque lo que hizo David demostraba un amor tremendo hacia este rey desviado que era Saúl. Era un corazón que le amaba. Saúl había dejado a Dios, estaba siendo atormentado, pero David, lleno del Espíritu, mostraba ese primer fruto del Espíritu que es amor. Y ese amor que mostró David a Saúl, después, por un tiempo, Saúl también amó a David, como nos dice en el versículo 21, que Saúl le amó mucho. Incluso le hizo su paje de armas, le dio un puesto allí en el palacio. Pero el corazón de una persona humilde, como el corazón de David, no solo acude y ama, sino que también alivia, porque dice el último versículo, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu se apartaba de él. Tenemos aquí una escena muy, muy preciosa, muy curiosa. David viene, toca el arpa, y cuando Saúl estaba en esos grandes ataques que le daban, Saúl se puede calmar. David en sus años de niñez y adolescencia, algo curioso y importante, él no había perdido el tiempo, él había aprendido a tocar el arpa, tanto es así que quizá no había otro que tocara el arpa tan bien en todo Israel. Había dedicado su tiempo libre a algo que era útil, no a perder el tiempo, como muchas veces tenemos que reconocer que muchos en la juventud lo hemos hecho, hemos perdido nuestro tiempo. Y vemos aquí también algo especial, porque esta música por sí sola no nos dice que David cantase, sino que simplemente David tocando el arpa, esto le daba alivio a Saúl, le hacía estar mejor. Vemos aquí el poder que tiene la música simplemente. La música puede ser usada para lo bueno, como aquí, pero también para lo malo, como vemos en este mundo. Por eso tenemos que llevar mucho cuidado con la música que escuchas. Primeramente con la letra, que muchas veces es depravada, es sucia, es horrible, pero incluso la música sola, la música ya tiene un mensaje, la música sin letra también nos da un mensaje, ya tiene un efecto en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestra mente. Por eso no da igual con qué música cantamos los himnos a Dios. Debemos ser cuidadosos en eso también. Ahora, la música puede aliviar, puede ayudar a nuestra mente, pero no puede salvar. La música no podía salvar a Saúl, no podía ni traer paz verdadera a su mente, ni tampoco descanso a su corazón. La música no tiene ese poder, porque solo la sangre de Cristo tiene ese poder de limpiarnos de pecado, de traer paz con Dios, paz con los demás, de traer descanso al corazón. Para acabar, ¿qué busca Dios en nosotros? ¿Busca grandes actuaciones, grandes apariencias, grandes dones? No. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Recordemos, no son los grandes dones lo que Dios recompensa, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. Y ese Dios que mira el corazón, que examina tu corazón, que ve si tu corazón es como el de Cristo o no, ese Dios hoy te dice, como dice Proverbios 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque cuando le das el corazón al Señor, le estás dando todo. Le estás dando todo lo que tienes. Le daremos el corazón al Señor para que Él, que lo ve, que lo mire, que lo mira, lo transforme, lo llene de su espíritu y lo haga de bendición, como el de David. O nos guardaremos nuestro corazón para nosotros. Si nos guardamos nuestro corazón para nosotros, tenemos que saber que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Lo dejaremos el corazón en el engaño de nuestra mente, de nuestros deseos, o entregaremos el corazón al Señor para que Él lo utilice conforme sea su voluntad? Vamos a orar.